estimados. El mal sentimiento de los peruanos hacia Chile y los chilenos se debe a que su propio orgullo fue mancillado por este considerado pequeño país, por ellos, en aquellos tiempos, un país insignificante, pequeño y sin recursos importantes, manteniendo esa falsa e estúpida impresión hasta hoy. Y con menos de la mitad de la población en comparación con Perú, el cual fue virreinato de España, rico en oro y mayor población. Al verse sobrepasado y derrotado, humillado, despojado, ocupada su capital y desolado por este insignificante país llamado Chile, y echado por la borda todos sus ideales de victoria, pues, inclusive estando aliado con otros países, Bolivia y Argentina, aunque esta última los abandonó, fue sin lugar a dudas la más grande humillación de su historia como una república independiente. Esto, sin duda, llevó a un pensamiento y orgullo pisoteado inconsciente que ha sido llevado de generación en generación por los millones de peruanos, hasta nuestros días. Llevándose con mayor fervor, producto de los fracasos políticos e incapacidad de sus gobernantes para controlarlos al no poder cumplir con sus metas estipuladas como gobierno. Y ver a ese Chile cada día que pasa más lejano. Creciendo aún más ese odio enfermizo hacia los chilenos. Mucho les duele oír y leer que en Chile no importan para nada, que poco y nada se habla de ellos, si no es por algún motivo puntual y párele de contar. Eso les irrita, pues diametralmente opuesto es el caso en el Perú que todo gira en torno a Chile. Ese sentimiento de admiración y odio más que alejarlos de su enemigo los acerca. Del modo que a continuación pongan atención a lo que describió el académico uruguayo Washington Polier, para el diario La Mañana de Montevideo, hace ya varios años, sobre la trastocación histórica y valórica que tienen de la verdad de Chile para con ellos. Sobre un artículo peruano, antichileno, que dijo: Chile es enemigo de los arbitrajes. Chile tiene el culto de su fuerza. Responde. Repetimos que es esta una manera muy fácil de orillar dificultades, no respondiendo a los ataques fundamentales a que se ha hecho acreedor el Perú, con el vasto plan tramado contra Chile, y que dio lugar a la guerra de donde procede el Tratado de Ancón. No podía buscar abogado de la causa peruana argumento más desdichado, para atacar a la República de los Andes. ¿Cómo atreverse a decir que Chile es enemigo del arbitraje? Un país que con fecha 3 de enero de 1879, le propuso el arbitraje a Bolivia sobre la cuestión de las concesiones de la Compañía de Antofagasta, que por segunda vez ofreció someterse a sus decisiones al mandar el ultimátum Videla, y por tercera en la entrevista del presidente Pinto con Lavalle. ¿Cómo pueden sostener que Chile es retrógrado y reacio en materia de arbitrajes, cuando por medio de él ha resuelto sus grandes cuestiones, el magno pleito de las andinas y patagónicas, aceptando el fallo de Inglaterra, lo mismo que la célebre reclamación Alsop, con Estados Unidos? No tienen la menor consistencia tales afirmaciones, y como se ven por su base ante los hechos que dicen más para los pensadores y los pueblos serios, que los discursos hiperbólicos, comparando la Francia heroica de la revancha al reconquistar las fronteras de su raza, de su lengua, de su historia hasta los orígenes romanos, con el Perú de la ofensiva literaria, que vuelve por tierras que ni siquiera valorizó con sus esfuerzos. Lo asombroso es que un peruano diga que jamás su país acudió a medios imperialistas para resolver las cuestiones que tenía pendientes con sus vecinos. Es posible que quien inicie una polémica con un tono un tanto magisterial, desconozca hasta ese punto la historia de su país. Se olvidan que el Perú invadió a Bolivia en 1841 sin declaración de guerra. En ese atentado inicuo, promovido por el gobierno de Gamarra, el Perú sufrió un completo desastre, a pesar de la perfidia y de la invasión a la alemana. A pesar de que encuentren que su país es casi una Francia americana, en la llanura de Ingaví, el ejército peruano fue destrozado por los bravos soldados que comandaba Vallivian. ¿A quiénes recurrieron entonces los peruanos? A los chilenos como de costumbre. A ese pueblo laborioso y pacífico, a pesar de ser admirable en el combate. Entonces, el Perú buscó la mediación de aquellos, por intermedio de Lavalle, hecho oficialmente consignado por el ministro de Relaciones de Bolivia, don Manuel Urcullú, como no una, sino una infinidad de veces lo han hecho, aunque odien mortalmente a los chilenos. Como en 1823, para su independencia. Como cuando Perú le declaró la guerra a Colombia en 1828, siendo una vez más derrotados sus ejércitos en Tarqui.
como cuando el mariscal Santa Cruz invadió el Perú entre 1837 y 1839, salvándolo otra vez la generosa nación chilena, en el campo de batalla de Yungay, por medio del ejército que mandaba don Manuel Bulnes. Como en 1840 en el caso aludido, con Gamarra el ejército boliviano, hasta que en 1865, Chile jugó sus destinos como un caballero andante más generoso que reflexivo, haciéndole devolver a sus protegidos las Islas Chinchas, y sufriendo él en cambio la destrucción del puerto de Valparaíso, con todas las consecuencias de la guerra con España. Entonces, las palabras peruanas no alcanzan para elogiar a los chilenos. Ahora son retrógrados, díscolos y violentos. Le contestaremos pues, a todo lo que quieran. Pero no hemos de demostrar, aplastando el propósito peruano, de confundir a la opinión uruguaya a su favor, para lo que no omitiremos si es preciso, seguir recordando hechos como los de 1823, 1828, 1837 a 1839, 1840 y 1865, reveladores del espíritu americanista, conciliador, generoso y humano de los chilenos, sin dejar de ser siempre los que llevaron la victoria al campo peruano cuando fueron sus aliados, y la derrota cuando pretendieron afrontarlos. En resumen, amigos cibernautas de YouTube, el resentimiento peruano con Chile nace desde la cuna y de la mala clase. Perú es un pueblo que ha sido formado en base a las mentiras. Tienen el don de la mentira. Este circula por sus venas. Ante su incapacidad ante todo, todo lo transforman. Son capaces de leer derrotas como triunfos. Ver desierto en la zona austral, o una pequeña bahía en el litoral más extenso del mundo. La pobreza del espíritu, entre otras flaquezas de la humana naturaleza, cuéntase aquella ceguera del alma, que no solo los fuerza a caer en errores, sino a debilitarse en ellos. Y termino con esto. Cada uno de nosotros llevamos algo adentro que no se puede negar, aunque nos haga gritar hasta morir. Somos lo que somos, por cómo nos formamos. Ellos pueden saber que una cosa es mala incluso antes de hacerla, pero ese conocimiento no los cambia. Así los formaron. ¡Qué pena! Soy, a las 2. Hasta otra oportunidad.